Estamos inmersos en el color verde, un color que tiene mala prensa entre los pintores. Ha sido siempre un color no muy usado, sobre todo en la que se puede decir pintura moderna. Yo trabajé este díptico básicamente con un color, empezando con acuarela, después acabé en óleo, un color que es el verde Hockers. Hockers era un ilustrador de botánica, un pintor de botánica, que se hizo fabricar por la casa Winsor & Newton este color verde Hockers, que básicamente era lo suficiente versátil para que pudiera sacar todos los matices del verde para hacer sus acuarelas. Después yo continué con un poco más de caseína y terminé con óleo. Es una descripción de mi afición a las parras, las uvas, las diferentes variedades de uvas. En este caso son unas uvas de Chardonnay. Y también en este díptico hay una reivindicación sobre el dibujo y la existencia de los seres y de las cosas porque se han dibujado. Los personajes fueron una muchacha que me hizo de modelo, y todo lo que son las uvas y las hojas, pues con modelos sacados del natural a través de acuarelas. Esta figura que se autodibuja es una litografía y reivindica lo que he explicado antes. Alguien existe porque quiere existir. En este caso se está dibujando. Pero quiere reflejar también un autoconocimiento superior del yo, superior a la simple contemplación en el espejo. Pienso, en este caso, que el díptico es un espacio agradable donde quizás nos gustaría estar. Espero que esta sensación de baño, de luz y de verde os haya dado sensaciones placenteras y que esto sea un estímulo para que continuáis con vuestra fidelidad en mi canal. Muchas gracias.